Continuamos entonces con la segunda parte de la clase correspondiente a biosíntesis de hemo de la materia Química Biológica 2, Facultad de Medicina, Departamento de Bioquímica Humana. Bueno, como ya les había adelantado, uno de los objetivos era estudiar las porfirias. Las porfirias son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios o pueden ser también adquiridos porque pueden ser causados por diversos contaminantes ambientales y que son debidos a alteraciones ya sea en la expresión y en la actividad de enzimas de la biosíntesis de hemo. Y como resultado se van a producir y excretar en exceso metabolitos intermedios que se acumularán en los diversos tejidos y van a ocasionar los signos y síntomas clínicos característicos de cada caso. La prevalencia de estas enfermedades es baja, pero tiene importancia considerarlas porque hay determinadas circunstancias donde la administración de tratamientos podría empeorar la condición de estos pacientes. De acuerdo a su sitio principal de expresión, donde el defecto enzimático ocurre, ya sea el hígado o la médula ósea, se las pueden clasificar como porfirias hepáticas o eritropoyéticas. Fíjense que yo les marqué en verde, ¿sí?, las hepáticas y las eritropoyéticas con sus correspondientes nombres. Por lo general, estas enfermedades se heredan con un patrón autosómico dominante, es decir, se hereda un gen mutado de uno de los progenitores. Sin embargo, la porfiria eritropoyética congénita tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, donde en este caso se heredan genes mutados de ambos progenitores. Bueno, como vimos, existen 8 enzimas, aquí las tenemos, las 8 enzimas que vimos de la vía metabólica de la formación de hemo, y se han descrito 6 tipos de porfirias, que son los que les mencioné anteriormente, asociadas con la deficiencia en la producción de cada una de las enzimas de la vía biosintética. La excepción está hecha para la ala-sintasa porque el defecto en esta enzima, los individuos que presentan un defecto en esta enzima no desarrollan porfiria, y con respecto a la ala deshidratasa, se han descrito personas con baja actividad en esta enzima, pero son realmente muy pocas. Y esta enzima se afecta fundamentalmente por la presencia de plomo, como vamos a ver durante la clase. Bien, en esta imagen panorámica de la vía, entonces, y para facilitar la asociación, les marqué los defectos enzimáticos de acuerdo a si se expresan en el hígado, eso lo van a ver en verde, estas son las hepáticas, y si el sitio principal del defecto enzimático son las células eritropoyéticas, lo verán marcado en rojo, como pasa con la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. Y como ocurre en la mayoría de los errores innatos del metabolismo, y esto ya lo vimos en clases anteriores, los signos y los síntomas clínicos de una dada porfiria van a estar asociados, es decir, van a derivar de una insuficiencia de los productos metabólicos que estén posteriores al punto de bloqueo enzimático o bien de la acumulación de metabolitos intermedios que se producen antes de ese bloqueo. Por ejemplo, por tomar un ejemplo, supongamos la porfiria aguda intermitente, donde el defecto está a nivel del aporfovinógeno de aminasa. El bloqueo ocurre, parcial obviamente, ocurre a este nivel, va a haber una acumulación de los metabolitos anteriores y va a haber una escasa producción, una disminución en la producción de los metabolitos que se producen después de este bloqueo enzimático. Bueno, los diferentes tipos de porfirias, de estas enfermedades que ocurren como consecuencia de alteraciones en las diferentes enzimas de la biosíntesis de hemo, se van a caracterizar fundamentalmente por la acumulación de ciertos compuestos que pueden resultar tóxicos. Y en relación a esto vamos a ver que cuando el defecto enzimático ocurre en los primeros pasos de la vía, antes de que se formen los porfirinógenos, por ejemplo, como vimos recién, en la porfiria aguda intermitente,
donde el defecto enzimático es a nivel de la porfobirinógeno deaminasa, en ese caso se van a acumular fundamentalmente ALA, es decir, ácido delta aminolebulínico, y PBG, es decir, porfobirinógeno. Y estos compuestos, uno o ambos, pueden tener efectos tóxicos sobre el sistema nervioso autónomo, central y periférico, causando, por ejemplo, síntomas neuroviscerales, hay manifestaciones como náuseas, vómitos, dolor abdominal, también signos neuropsiquiátricos, confusión, alucinaciones, puede haber convulsiones y neuropatías periféricas por daños a nervios periféricos. Si bien la base para estos síntomas no está definida, pareciera ser que ALA, es decir, el ácido delta aminolebulínico, causa efectos tóxicos en el sistema nervioso, podría inhibir ATPasas y causar daños axonales. Es decir, que fundamentalmente estos síntomas van a estar asociados a la acumulación de ALA y porfobirinógeno. Por otra parte, si los bloqueos enzimáticos son más tardíos en la vía, se va a producir entonces también la acumulación de porfirinógenos, ¿sí? En la piel, en los tejidos, en diferentes órganos. Y estos porfirinógenos que se acumulan, ustedes saben que pueden ser oxidados espontáneamente y formar las correspondientes porfirinas, que van a producir un trastorno de fotosensibilidad y lesiones cutáneas, como observamos acá en la figura. Es decir, las porfirinas expuestas a la luz, que absorben fundamentalmente una longitud de onda de 400 nanómetros con mucha eficiencia, pueden perder esa energía ofrecida por la luz, ya sea en forma de fluorescencia o por transferencia, como dijimos previamente, al oxígeno molecular. Esto va a dar lugar a la formación de radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, que resultan muy dañinas para diferentes estructuras y fundamentalmente también para los lisosomas, que al estar dañados pueden liberar enzimas que van a ser las responsables de causar esas lesiones dérmicas. Bien, habiendo comprendido los conceptos anteriores, va a ser más fácil entender e incluso deducir cuáles son las consecuencias bioquímicas y clínicas en las alteraciones de las diferentes enzimas de la vía. En primer lugar, entonces, retomamos el caso de la porfiria aguda intermitente, donde habíamos dicho que el efecto enzimático estaba dado a nivel de la enzima porfobirinógeno deaminasa. Esta es la forma más frecuente de las porfirias agudas y es probablemente la más común de las porfirias genéticas. Como dijimos también, esto ya lo habíamos mencionado, se hereda de forma autosómica dominante y se asocia con un déficit parcial de la enzima. Estos defectos nunca son totales. La mayoría de los portadores de esta mutación permanecen asintomáticos si no ocurren factores desencadenantes, como vamos a ver a continuación. Y por eso el efecto de estos factores exógenos desencadenantes puede haber crisis agudas, cuyas alteraciones principales, sus manifestaciones principales van a ser neurológicas, afectando el sistema nervioso periférico, autónomo y central. Como ya vimos, vómitos, náuseas, neuropatías, alteraciones y signos psiquiátricos. Y el ataque agudo puede desencadenarse por diversos factores y la mayoría se va a asociar con un aumento en la actividad de la ala sintasa, ya que está desreprimida porque disminuye la síntesis de hemo, y eso va a también estar asociado a la acumulación de ALA y PBG en la orina. Estas excreciones de grandes cantidades de ALA y PBG van a ser los responsables de las, obviamente las consecuencias neurológicas por neurotoxicidad, y además se puede observar en la orina que va a estar coloreada porque el PBG se puede polimerizar y oxidar, brindando este color característico. Y se cree que se ha especulado que el rey Jorge III de Inglaterra sufría porfiria aguda intermitente, en otros casos se dice que era la porfiria jaspeada, pero algunas de sus conductas erráticas y sus largos confinamientos, según dicen los libros en el castillo de Windsor, podrían estar explicados un poco en parte por esta enfermedad. Es decir, que un episodio agudo de porfiria se puede desencadenar por diversos factores exógenos que obviamente van a actuar sobre una base genética preexistente.
La mayoría de estos factores exógenos se asocian con un incremento en la expresión y actividad de la ala-sintasa, que ustedes ya saben, porque lo hemos dicho varias veces, que es la enzima reguladora clave de la vía de biosíntesis de hemo. Y la ala-sintasa está sujeta a diferentes mecanismos de regulación y entre ellos la inducción-represión es uno de los mecanismos. Y en ciertas condiciones su actividad puede aumentar de manera muy notable. Y una de esas condiciones es el consumo de ciertos fármacos, de ciertos medicamentos, como por ejemplo barbitúricos y algunos esteroides, entre ellos. Se sabe que estos fármacos tienen la capacidad de inducir al citocromo P450. Citocromo P450 es un sistema de monooxigenasas que participan del metabolismo de estos fármacos y son enzimas que son hemoproteínas. Por lo tanto, si estas enzimas están inducidas, van a utilizar hemo para su estructura, aumentando la demanda de hemo, obviamente. Este aumento en la demanda de hemo va a desreprimir, es decir, va a inducir a la ala-sintasa. Y si a la sintasa incrementa su actividad en pacientes con porfiria, obviamente en este caso va a aumentar precursores de hemo dañinos que estén anteriores al bloqueo, en este caso sería ALA y PBG, y va a desencadenar entonces un ataque agudo. Esto es aparentemente lo que le ocurrió a la hija de una escritora chilena, Isabel Allende, muy conocida, su hija Paula, y este caso se dio a conocer en el libro que ella le dedicó en su memoria. La joven aparentemente había ingresado al hospital con una crisis de vómitos, convulsiones, y los médicos que la asistieron aparentemente desconocían que sufría porfiria y le administraron sedantes inadecuados que la llevó a un estado de coma y ella falleció luego de un año en estado vegetativo. Entonces recuerden la importancia de conocer la base genética, por ejemplo, para la administración de ciertos fármacos. Y por otro lado también un aporte calórico inadecuado puede ser un factor desencadenante. El ayuno aparentemente lo que está relacionado es con un aumento de un cofactor que incrementa la actividad y la expresión de la ala-sintasa hepática y eso favorece el ataque agudo con el inicio de los síntomas. Y entonces, obviamente, el tratamiento en estos casos, bueno, en un caso va a ser la administración de hemina, es decir, derivados del hemo, que van a tener la capacidad de inhibir a la ala-sintasa y disminuir los intermediarios que causen ese ataque agudo. La hemina es un derivado oxidado de hemo y se puede administrar de manera intravenosa para prevenir y tratar los ataques. Y en los casos más severos, también se puede tratar con una sobrecarga de carbohidratos, que puede ser por vía parenteral, si no fuera posible por vía oral, lo que lograría reprimir a la ala-sintasa, como ya vimos en los mecanismos de regulación. Tanto la coproporfiria hereditaria como la porfiria jaspeada o variegata se heredan, como ya dijimos, de acuerdo con un patrón autosómico dominante. En el caso de la coproporfiria hereditaria, la enzima afectada es la coproporfirinógeno oxidasa, que cataliza el paso de conversión de coproporfirinógeno 3, como vemos aquí, a protoporfirinógeno 9. En este caso se van a acumular coproporfirinas en heces y el cuadro clínico incluye, al igual que ocurría con la porfiria aguda intermitente, síntomas neuroviscerales, pero además también va a estar acompañado de lesiones dérmicas, que suelen no ser tan frecuentes, por oxidación del coproporfirinógeno. La porfiria variegata se debe a la deficiencia parcial de protoporfirinógeno oxidasa, que es la enzima que cataliza la formación de protoporfirina 9. La mayor parte de estos pacientes son asintomáticos, pero durante una crisis va a aumentar mucho la concentración de ALA y PBG y aumenta también la excreción de porfirinas en heces y orinas. Y nuevamente, los síntomas que presentan estos pacientes, especialmente durante una crisis, son neuroviscerales y fotodermatosis, es decir, síntomas de fotosensibilidad, por lo cual el tratamiento en estos casos también es igual que antes y sobre todo evitar la exposición a las áreas expuestas a la luz. En cuanto a la porfiria cutánea tarda o tardía, como se la denomina para hacer referencia a que es tardía la edad en la que se manifiestan los síntomas en estos pacientes,
resulta de la hipoactividad, es decir, una baja actividad de la enzima hepática uroporfirinógeno decarboxilasa. Esto va a originar un aumento en la acumulación y en la excreción de uroporfirinógenos 3 y 1, que se van a oxidar a uroporfirinas. Y estas uroporfirinas van a ser responsables de los procesos de fotosensibilización, como ya comentamos. Se distinguen dos tipos dentro de este tipo de porfiria. Hay un tipo 1, que es la más frecuente, donde los pacientes no suelen tener antecedentes familiares de la enfermedad y van a aparecer las manifestaciones como consecuencia de los agentes desencadenantes, muchos de los que ya comentamos. Es una enfermedad con causas que no se conocen completamente y pueden ser multifactoriales. Y en el caso de la tipo 2, sí se conocen mutaciones en la enzima que se transmiten, como dijimos, con carácter autosómico dominante. La sobreproducción de porfirinas va a ser fundamentalmente en plasma, en heces, en orina, y se presenta un síndrome de fotosensibilidad crónica, fragilidad cutánea, especialmente erosiones en el dorso de las manos y, como vemos ahí en la figura, y hepatopatías, es decir, lesiones hepáticas. Nos quedaron entonces para el final las dos porfirias eritropoyéticas. Vamos a ver en primer lugar la porfiria eritropoyética congénita o porfiria de Günther. Fue la primera porfiria descrita justamente por Günther y se la considera extremadamente rara. Hay muy pocos casos en el mundo de esta porfiria. Sin embargo, es la más mutilante. Y la supervivencia en los casos severos de esta enfermedad está disminuida por las complicaciones ya sea hematológicas, dérmicas, infecciosas que derivan de esta falla genética. Se asocia con una deficiencia muy profunda en la actividad de la enzima uroporfirinógeno cosintasa, y esto lleva a la acumulación masiva de uroporfirinas en los huesos, en eritrocitos, en piel, en dientes, y hay grandes excreciones de porfirinas en heces y en orina. Es una herencia, como les dije, de carácter autosómico recesivo y se han descrito muchísimas mutaciones de este gen. Los síntomas se presentan en los primeros años de vida y una señal de alarma muy importante es una orina roja, tonalidad vino tinto en el pañal del bebé. Hay una sensibilidad extrema a la luz solar desde la infancia, con la formación continua de ampollas y hay muchas deformidades y mutilaciones que también afectan los cartílagos nasales y auriculares, dando lesiones muy características. Y otro signo característico es la coloración, como vemos aquí, color marrón oscuro de los dientes a simple vista, en esta imagen lo vemos claramente, que se pueden volver rosa, rojizo, bajo la luz ultravioleta. Y esto es por la acumulación de uroporfirinas en la dentina. Y en ocasiones existe también anemia hemolítica de diferente consideración, que requieren muchas veces un tratamiento con transfusiones o trasplante de médula ósea. Por supuesto que los tratamientos van a incluir, como siempre en estos casos, protección solar. Se debe evitar a toda costa la exposición solar, utilizando protectores adecuados. Y en estos casos también se puede recurrir, en los casos muy severos, a transfusiones sanguíneas o incluso al trasplante de médula ósea, que produce una franca mejoría de la fotosensibilidad y de la hemólisis. Bueno, y por último vemos la protoporfiria eritropoyética. Esta porfiria va a estar causada por una deficiencia parcial de la enzima ferroquelatasa, que como vimos catalizaba el último paso en la formación del grupo hemo. La protoporfirina se va a acumular y difundir a plasma, y en el hígado se sabe que esta protoporfirina puede favorecer la formación de cálculos que van a obstruir los conductos biliares intrahepáticos y pueden causar también hepatotoxicidad. La sintomatología se inicia temprano y tienen una aguda fotosensibilidad estos pacientes. Minutos incluso después de exponerse a la luz solar, se van a producir lesiones dérmicas de distinta severidad que dan un aspecto envejecido a la piel.
En cuanto a la afectación hematológica, hay un porcentaje de pacientes, un 25 o 30% de los pacientes, que van a presentar una anemia leve o moderada secundaria a este déficit enzimático. Y bueno, como en todos estos casos, pacientes deberán evitar la exposición solar utilizando filtros y ropas adecuadas, evitar fármacos hepatotóxicos, particularmente en este caso alcohol, las dietas hipocalóricas, es decir, todos los factores desencadenantes y en este caso también el tratamiento de la anemia asociada. Bueno, y también se puede observar una porfiria adquirida como consecuencia de la intoxicación por plomo, también denominada plumbismo o saturnismo. Lo de saturnismo, de acuerdo a los historiadores, se denomina así porque los alquimistas de la Edad Media denominaban Saturno al elemento químico plomo. Esto es dato cultural. Se sabe que las grandes concentraciones de plomo tienen efectos muy deleterios sobre diversas enzimas, entre las que se incluyen algunas de las enzimas de la biosíntesis del hemo. El plomo es uno de los metales más estudiados por su riesgo ambiental y se sabe que se combina con los grupos sulfidrilos de enzimas, en particular en este caso se sabe que inhibe a la ala deshidratasa y también a la ferroquelatasa, es decir, inhiben su actividad. Entonces, en estos casos, los signos clínicos de la intoxicación van a incluir dolor abdominal, vómitos, mareos, somnolencias, y además se puede observar que se acumula hierro en los eritoblastos, dando lugar a la aparición de lo que se conoce como eritoblastos anillados, como vemos aquí en la figura, que presentan acúmulos de hierro mitocondrial alrededor del núcleo. Bueno, hay muchos pintores que a lo largo de la historia han sufrido esta enfermedad debido a los pigmentos que utilizaban en sus obras. Esos pigmentos contenían en su momento, en la antigüedad, alto contenido de plomo y los ejemplos más conocidos son Caravaggio y Goya, que padecieron esta enfermedad debido a su profesión. Y hoy en día, si bien está prohibido incluir plomo en la fabricación de pigmentos y pinturas y diversos artículos, las personas pueden todavía estar expuestas a plomo en sus trabajos, en sus entornos, debido a, bueno, a cañerías antiguas que tienen plomo y pueden contaminar el agua, o algunos artículos que, bueno, no pasan los controles de calidad necesarios, como juguetes, contenedores, y de esta manera afectar la salud. Esto afecta principalmente a los niños, que son muy vulnerables a esta contaminación, y el daño neurológico puede ser muy grave. Por supuesto que la terapéutica es apartar, obviamente, la fuente de contaminación lo antes posible y eliminar el plomo en el organismo utilizando agentes quelantes como el EPTA, que facilitan la eliminación de este metal. Bueno, habiendo visto entonces la biosíntesis de hemo con bastante detalle, vamos a hacer una muy breve referencia al catabolismo de este grupo, que es un tema que ustedes ya vieron bastante exhaustivamente en seminarios previos. Bueno, por supuesto, como saben, en el catabolismo de la hemoglobina y de otras proteínas que contienen hemo, durante el catabolismo la parte proteica se puede hidrolizar hasta aminoácidos libres, el hierro se puede recuperar para ser reutilizado y el anillo hemo va a ser degradado. También saben que el catabolismo de hemo se va a llevar a cabo en las células reticuloendoteliales hepáticas, del vaso y de la médula ósea, en la fracción microsomal de estas células mediante el complejo de la hemooxigenasa. En esta reacción, que requiere de oxígeno, como ustedes saben, y de NADP reducido, se va a formar biliverdina, ¿sí? El nombre de biliverdina, este pigmento indica su color verde, y también monóxido de carbono, y se va a liberar el hierro. Luego, la biliverdina, el pigmento verde, es sustrato de la biliverdina reductasa y se produce bilirrubina, un pigmento de color amarillo. Y como también vieron, es posible observar esta conversión química en vivo del grupo hemo durante los cambios progresivos de color en un hematoma, donde se observa desde el color púrpura del hemo hacia el amarillo de la bilirrubina, pasando por el color verde de la biliverdina.
La bilirrubina entonces formada en las células es transportada en plasma por la albúmina sérica, como ustedes saben, y luego es captada por el hígado, donde es conjugada con ácido glucurónico en el retículo endoplásmico. Esta conjugación la convierte en un compuesto más polar y este paso es catalizado, como ustedes también ya han visto, por la UDP-glucuronil transferasa. Esta bilirrubina conjugada se secreta a la bilis mayormente como diglucurónido de bilirrubina. Diversos trastornos, como ya vieron, pueden producir una concentración anormalmente alta de bilirrubina en plasma, lo que se conoce como hiperbilirrubinemia, que se va a presentar cuando estos niveles excedan 1 miligramo por decilitro de bilirrubina sanguínea. Y esto puede ocurrir tanto a expensas de la forma conjugada directa como de la no conjugada o indirecta. Y en los casos en que la bilirrubina supere 2,5 miligramos por decilitro en sangre, va a difundir a los tejidos que van a adquirir la típica coloración amarilla, ¿sí? Piel y mucosas, lo que se conoce como ictericia. Lo que debe tenerse en cuenta es que si se incrementa la bilirrubina no conjugada, debido a las características hidrofóbicas, es la única que es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Esto le permite llegar al cerebro y allí causa daño, causa encefalopatías. Esto en particular hay que tenerlo en cuenta, debe ser vigilado en neonatos, ya que son particularmente vulnerables a este tipo de daño. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aproximadamente el 60% de los neonatos van a presentar la denominada ictericia fisiológica neonatal o del recién nacido durante la primera semana de vida. Y esto es el resultado de una formación hepática deficiente del glucurónido de bilirrubina, es decir, de la forma conjugada, por diversos factores. El principal es una baja actividad de glucuronil transferasa y esto es sumado al hecho de que el recambio de glóbulos rojos es más rápido en el niño recién nacido que en el adulto. Entonces, si bien la mayoría de los neonatos con este tipo de ictericia se van a encontrar sanos, deben ser supervisados porque, como dijimos, la bilirrubina no conjugada puede ser tóxica para el sistema nervioso central. Es decir, que la formación de esta bilirrubina no conjugada va a producir su acumulación y no va a ser eficiente su excreción a la bilis o a la orina. Como consecuencia de esta toxicidad de la bilirrubina no conjugada, puede llevarse a una encefalopatía por bilirrubina, el denominado kernicterus, que puede tener consecuencias importantes para el neurodesarrollo. Por suerte, hoy en día hay muchas intervenciones actuales que impiden que se presenten secuelas de gravedad. Y el tratamiento apunta a reducir la concentración de bilirrubina circulante o evitar que aumente. Y en este caso se emplea la fototerapia, ¿sí? Se sabe que la bilirrubina absorbe luz con mayor intensidad en la región azul del espectro, es decir, cercano al pico de 460 nanómetros. Y el empleo de luz, esta absorción de luz por parte de la bilirrubina, causa que una fracción del pigmento, una parte importante del pigmento, experimente reacciones fotoquímicas diversas a diferente nivel. Se van a formar otros derivados como isómeros y compuestos de menor peso molecular que pueden ser excretados. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, las lámparas que se utilizan con mayor frecuencia son las que tienen, emiten la región del azul del espectro entre 460 y 490 nanómetros. Estas son las más eficaces para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia observada en los recién nacidos. Bueno, y esta imagen simplemente la tomé de un trabajo publicado en la revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, que es la traducción de un artículo original en inglés de Massales y McDonagh, y es para mostrarles que la fototerapia, como les comentaba, convierte a la bilirrubina en fotoisómeros, como se observa aquí, que son excretados fundamentalmente en la bilis y en la orina, y además los convierte en presencia de oxígeno en productos de oxidación
de menor peso molecular, porque la bilirrubina es fotolábil en presencia de oxígeno, y estos productos de oxidación son excretados por la orina. Y todo ello es sin necesidad de la conjugación hepática para su excreción. Por supuesto, y para cerrar con todos los conceptos que venimos viendo, es claro que si un niño tiene antecedentes familiares de porfirias o se está utilizando concomitantemente en su tratamiento algún fármaco fotosensibilizante, no va a poder ser utilizado el tratamiento de fototerapia. Y si se observara un ampollamiento grave o una lesión durante este tratamiento, podrían ser o debería ser chequeado que no obtuviera porfiria congénita. Una acotación nuevamente es indicarles que la luz eficiente para este tipo de fototerapia es la que se encuentra entre 460 y 490 nanómetros y no se utiliza luz ultravioleta como se cree equivocadamente. La luz para fototerapia empleada en niños actualmente no emite radiación ultravioleta. Bueno, a continuación encontrarán entonces, como les dije, unas actividades de autoevaluación. La respuesta está al final del video. En la primera pregunta, bueno, es para completar sobre la primera reacción en la biosíntesis de hemo hepática y cuál es la enzima limitante. En el segundo caso, vamos a hacer referencia a los compartimentos celulares involucrados en la biosíntesis de hemo. Los siguientes textos están relacionados con dos porfirias, una hepática y otra eritropoyética, y para que completen cómo los efectos enzimáticos impactan en las consecuencias bioquímicas y clínicas en estos pacientes. Bueno, y los dos últimos textos para completar van a ayudar a repasar cómo ciertos fármacos pueden ser factores exógenos que desencadenen un ataque de porfiria, y en el último la utilidad de la fototerapia en el tratamiento de la ictericia neonatal. Bueno, y ahora sí entonces las respuestas correctas a los textos. Bueno, espero que la clase les haya sido clara y de utilidad. Les agradezco la atención y, como siempre, quedo a disposición para las preguntas que quieran dejarme. Muchas gracias.